Vio 9 objetos, 9 es un número místico especial. Vio 9 objetos. Y lo que decía la nieta es que su papá pensó que esos objetos estaban como vivos, que era tecnología, que era materia y que era algo vivo. Muy, muy, muy importante lo que ella estaba diciendo. No era cualquier cosa. Bueno, de hecho, Polanco también sugiere que lo que vio respiraba. Exactamente, que vio algo fuera de lo común. Fíjate que en la Antártida, ¿qué hemos encontrado nosotros? Se dice que se han encontrado meteoritos, ¿de dónde? De Marte. Sí, de ¿te acordás? Claro, sí. ¿No? Eso sí. me dejó pensando lo que decía Giannini, que es un personaje así muy enigmático, Amadeo Giannini, porque ya te digo, él es el que divulga toda la historia del almirante Beer, que en esa expedición de Haiyan en el año 47, donde se dice que Beer se encontró con la ciudad de Arcoíris. Hay un video que puede ser que él lo describe. No, pero él no habla. Esto de ahí es como para mí ahí hay una cuestión que digo debe ser descartada, de hecho, porque desgraciadamente, bueno, Beer ya estaba muerto cuando toda esta locura empezó, nunca se pudo defender él ya había fallecido. Entonces, esto empezó después, no sé por qué, hay gente que vio la avanzada de Estados Unidos en la Antártida en esa expedición del 47, como una cuestión de que Estados Unidos se estaba enfrentando a la tecnología perdida de los alemanes, cosa que no es cierto. Justo estoy preparando, mira, el último libro va a ser especial para Humanitary porque estoy preparando un libro que se va a llamar Brilandia, lo estoy terminando, El fantástico mundo de María Orskich. Bueno. Entonces ahí hablo del éter, de los hombres que estuvieron trabajando en la energía libre, y pongo en claro Reich. Esta cuestión de la... ¿Reich? No. Por ejemplo, John Warren Kelly, Víctor Scharwerger, los hombres que estuvieron, ¿no? Afinando con el tema de la energía libre. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa hablar del éter hoy día? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que ver el éter? Bueno, y después hago porque esto va con el tema de la sociedad abril, el tema de los nazis, todo eso, digo, y pongo en claro toda esa cuestión que voy a dejarlo, no voy a decir nada, no, está bien, de que, pero bueno, la gente le diré que bueno, que arraso con todo eso, de algún modo, porque me parece que ahí viene una distorsión, y es una distorsión me interesó mucho terminar este trabajo y se vendrá una segunda parte que va a tratar sobre el tema específicamente de los ovnis y este tema del Bril, pero que toco algunas cuestiones, porque es importante que la gente entienda el tema de este tema del éter, ¿no? Que está descartado, ¿no? Hay que decirle que Einstein dijo, si el éter se comprueba, mi teoría se va a la mierda. O sea, lo dijo así. No, dijo, pero como que bueno, la teoría de la relatividad iría en contra, porque el éter tendría que ver más con la física cuántica, de algún modo, ¿no? Está más cercano con la física cuántica, que eso sí, que Alemania, ahí viene la cuestión, Alemania sí estaba más cercano en contra de la relatividad, estaba más cercano al tema de la física cuántica. Pero hay como se ha hecho una pelota de la tecnología alemana que no es para mí, que nunca fue, de que Alemania había hecho logros tremendos, de los primeros ovnis son alemanes y todo eso. Entonces, a mí lo que me interesó, eso me parece peligroso, porque es una interferencia con el fenómeno ovni. Desinformación. Sí, pero hay mucha gente que cree realmente en eso y piensa de que los alemanes son los inventores de los ovnis. Porque cuando pasa lo de Roswell, muchos se desconciertan y dicen, ¿qué pasa acá? No, si nosotros ya teníamos esto. Pero es por una cuestión de que cae en Estados Unidos, ¿no? El fenómeno empieza en Estados Unidos, por algo empieza en Estados Unidos y porque no se olvide la gente que se había explotado una bomba atómica. Claro, tenemos. Justo ahí. Mira, un día vamos a charlar, tuve la suerte de entrevistar a la nieta de Kenneth Arnold, y al nieto de
de ese piloto de Mantel. Ese Tomás Mantel, sí, exactamente. Sí, del Mustang. Tuve la suerte de entrevistar a los dos nietos tanto de... por ejemplo, ¿qué decía la nieta de Kenneth Arnold? Ella decía de que su papá tuvo un fenómeno espiritual. Él dijo que lo que vio tenía que ver con algo que estaba vivo, ¿no? Algo vivo, algo que le latía al corazón, algo que se presentaba vivo. Fue muy, muy, muy especial. Pero Tomás Mantel chocó con el Mustang, ¿sabes? Fue a buscar... No, ¿fue eso? Eso es lo que te estoy diciendo es de Kenneth Arnold. La nieta de Kenneth Arnold decía que su papá, ¿cuándo fue el avistamiento? Fue un 24 de junio. El 24 de junio, ¿qué estábamos hablando de las puertas, de los portales? El 24 de junio empieza, ¿no? Es el equinoccio, ¿te acordás, no? Sí. 21 de junio, pero se corre 4 días generalmente. Sí. Exactamente. O sea, no fue cualquier día que Kenneth tuvo su experiencia. Esto te lo digo yo, no me lo dijo ella, pero empezó ese día. Vio 9 objetos, 9 es un número místico especial. Vio 9 objetos. Y lo que decía la nieta es que su papá pensó que esos objetos estaban como vivos, que era tecnología, que era materia y que era algo vivo. Muy, muy, muy importante lo que ella estaba diciendo. No era cualquier cosa. Bueno, de hecho, Polanco también sugiere que lo que vio respiraba. Que había como exactamente. Que vio algo fuera de lo común. Fuera de lo común, fuera de lo común. Y esa manifestación además vino de uno de las montañas, así que, viste que en esa parte hay montañas como que son volcanes huecos. Sí. En el Monte Rainer. No sé si el Monte Rainer creo que es un antiguo volcán. Es un antiguo volcán. Entonces, parece que la manifestación vino de ahí. Y después, el nieto de Thomas Mantel, el piloto que se falleció al intentar perseguirlo, lo que sí me transmitió el nieto es que el gobierno de Estados Unidos intentó eso porque lo mandaron directo, era un héroe de guerra que se mandó directo a perseguir este fenómeno que había aparecido. Y él fue, pobre, intentó, ¿no? Ir más alto de donde estaba el ovni y bueno, parece que se quedó sin aire y falleció. Pero que dice que haber visto algo ahí, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ese es un fenómeno un poco más difícil ahí. ¿Qué pasa ahí? El fenómeno no entendió lo que estaba sucediendo, que alguien lo estaba persiguiendo y que no estaba preparado. Ahí te lleva a otra forma de reflexión. Exacto. Claro, ahí te lleva a un lugar más oscuro. Pero lo que vio Kenner parece ser un lugar un poco más luminoso, ¿entendés? En el fondo. Y dando una manifestación, se da una manifestación el 24 de junio de 1947 y después de Kenneth viene Roswell, un mes después, el 2 de julio. Ah, qué interesante. O sea, pero primero está Kenneth Arnold y después tenés los de Roswell. Y ahí lo que digo, que cuando surge lo de Roswell, especialmente, que se supone que algo caía, algo pasaba, desde afuera salen todas estas noticias desde... de muchos que decían, no, pero nosotros hicimos, esos ovnis son nuestros, los hicimos nosotros. Empieza como esta interferencia que yo digo, está como diciendo no, nosotros pero es nuestro, Estados Unidos no puede ser, ya lo habíamos hecho. Empiezan todos estos antiguos ingenieros que querían zafar de lo que estaba después de la Segunda Guerra Mundial, quería que Estados Unidos los tomara, o sea, muchos querían trabajar con las potencias. Y empezó toda esa bola, ¿no? Por eso digo, toda esta cuestión de la tecnología nazi, a lo que voy lo sintetizo antes de lo que va a ser mi libro, es esto, ¿no? La interferencia que me parece que jode a un fenómeno tan legítimo como el que tenemos, porque se había dicho después que lo que había visto Kenneth Arnold tenía que ver con los nazis o lo que fuere. Entonces, no. Estamos ante una cosa más limpia y hay que empezar un poco a acomodar las cosas, ¿no? Acomodar un poco de este tema que me parece que hay como una interferencia nazi fea a veces, que hace confundir un poco al fenómeno UFO, nativo, ¿no? El que empezó al principio, ¿no? Entonces, por eso digo, yo he estado en este tiempo que me preguntás, he estado como revisando todos estos casos, ¿no? Me he dedicado a la ufología
De revisión, creo que es lo mejor que hay. La revisión es lo mejor que hay. Me he dedicado, y bueno, fue así que hice una entrevista a un colega, a un francés que se llama Michel Seeger, que está viviendo en Japón actualmente, porque él había sacado a la luz documentación de un contactado que había estado junto a George Adamski en su famoso encuentro con el venusino en el año 52, ¿no? Sí. Como dice la leyenda. La liturgia. Y este hombre se llamaba George Williamson, que fue otro, un contactado que, como siempre digo, acá en Sudamérica es más conocido por ser el autor del Secreto de los Andes. Un libro muy, muy especial siempre ha sido un libro muy especial, ¿no? Pero vos fíjate lo que pasó con George Williamson, que fue uno de los testigos del encuentro de Adamski con este supuesto venusino, y bueno, él después se dedica a buscar temas como Shambhala, como Shangri-La, y empieza a buscarlo en Sudamérica, empieza a buscar esta cuestión. Él sentía que lo que había visto había sido como otra cosa, había pasado otra cosa, ¿no? De algo más cercano, algo que se camuflaba y decía, no, venimos de Venus, venimos de Marte, no nos juegan con las bombas atómicas. ¿Me explico? O sea, siempre el mensaje era el mismo. Cuidado con el tema nuclear. Sigue siendo el mismo. No, viste que la mayoría de los avistamientos raros van a las bases nucleares. Claro, ¿no? Lo que pasa es que se supone que las bombas atómicas también afectan a su realidad. Exactamente. La radiación y lo que es la explosión nuclear también interfiere en otros aspectos. Por ahí como que están un poco tirando la oreja, ¿no? Exactamente. Pero esto con respecto de lo vivo también podría tener similitud con lo que pasa en Earth, ¿no? Que es algo más álmico, más anímico que más físico y de avistamiento. Sí, yo creo que ahí pasan varias cosas, ¿no? Ahí pasan varias cosas. Pero bueno, terminándote ese punto nomás, que el tercer libro fue con este hombre que sacó toda la luz, lo de George Williamson. Yo le hice una entrevista y ahí él me regaló la devolución de la entrevista a través de un libro que me puso y para el mercado anglosajón, así que fue un regalo muy lindo que alguien me haya hecho alguna vez. Así que ese es mi tercer libro, pero es su testimonio, ¿no? Pero bueno, he estado muy involucrada con eso y creo que, bueno, como lo que decías un poco de capilla todavía, hace falta hacer más de este tipo de lecturas, ¿no? Como lo que te decía de esto que yo viví, esa cuestión de que alguien me dijo que el símbolo de Ar es palo, cero palo. 101. Sí, exactamente, que es palo, que significaría como un portal, una entrada, una puerta, y eso desde el misticismo dice mucho. ¿Por qué a Coglani se le decía el portero? Claro. El portero de Ars, ¿no? Exactamente. Entonces, viste, a Janos Moritz, el descubridor de la cueva de los tallos, también le decían el portero de tallos. Ah, mirá vos. Sí, y porque su propio nombre, que es Janos, está vinculado con el dios de las puertas para la tradición romana, el dios de las dos caras, Janos, ¿no? Que ve el futuro y ve el pasado, ¿no? O sea, una tradición muy importante que vincula. Entonces hay que buscarlo, siempre digo, lo que intento decir es que hay que hacer una lectura esotérica muy fuerte para entender mucho de todo esto. Porque si nos quedamos solamente con la fenomenología, no avanzamos. Y lo mismo pasa, por eso digo, he tratado de hacer una lectura un poco más oculta del fenómeno ovni, desde mi punto de vista, para ir entendiendo lo mejor para mí. ¿No? O sea, siempre digo que es una lectura que quizás muchos no quieran hacer, ¿no? Hay gente que en la ufología se va a dedicar a retratar el fenómeno, retratar los casos y acercarlo a la forma más científica. No es mi caso. Yo he elegido otra ruta. No es mi caso. Yo he elegido otra ruta. Creo que, bueno, tiene que ver mucho conmigo. Y ahora, bueno, mi último tema es empezar a hablar un poco más de la cuestión de la Atlántida. He presentado cosas más de la Atlántida.
Es un tema que... En un registro acálico fui Atlante, te aviso, que vengo de esa parte, sí me ha gustado. Bueno, vos fíjate por qué. Porque cuando yo te conté que había tenido de chica, tuve un avistamiento ovni en la Boca, ¿te acordás? Sí, lo tenemos puesto en el canal. Bueno, entonces, ¿qué pasó con ese avistamiento ovni que tuve con mi mamá? Después de ese avistamiento, yo siempre digo, no me volví loca por los ovnis, porque se cruzó la Atlántida. Claro. Empecé a pensar en la Atlántida mucho, y el primer libro que me compré fue el libro de Berlitz, porque necesitaba como que ese libro, a los 11 años me llegó el libro de Berlitz, la Atlántida. Entonces, esa conexión se estableció después de tener ese avistamiento. Y yo he hecho un seguimiento privado de la Atlántida por muchos años, aunque algunas cosas las iba comentando, pero ahora tuve la oportunidad de presentarlo, muchas cosas que me parece que eran necesarios, son los tiempos que me parece que es bueno que la gente empiece a conocer esta cuestión de la Atlántida. ¿Por qué? Porque hay una apertura de los criptoterrestre, como se dice, no hay desclasificación criptoterrestre de altos niveles. Ahora no es solo que se está desclasificando el fenómeno ovni, se está desclasificando mucho más. Se ha empezado a hablar de que uno de los orígenes del fenómeno ovni, por fin, podría tener esta cuestión de los criptos, ¿no? Que lo cripto no solo involucra el mundo interior, el mundo subterráneo, involucra otras cuestiones también que parecían hasta ese punto que mucha gente lo tenía como tabú. Y ahora ha empezado ese tema a salir a la luz. Los gobiernos dicen, y esto es importante, dicen, hay una colonia atlante que tiene que ver con el fenómeno ovni que a veces se observa. Bien, eso lo he empezado a recoger. Y he empezado a recoger otras cosas que tienen que ver con esta cuestión también del éter. O sea, el éter fue como, el estudio del éter me llevó hasta más al conocimiento de qué es lo que podían haber estado haciendo los atlantes, qué es lo que estaba pasando con esa tecnología. He hecho la lectura de Edgar Cayce, el gran psíquico norteamericano. Entonces, Cayce es el primero que habla, que empieza a divulgar así, en forma más... que las Antillas iba a descubrir en el 92 unos ángulos que él sugería que era digamos, de origen atlántico, ¿no? Unas cosas así, pues yo vi mucho de Edgar. Edgar lo que decía, empieza a tener... él empezó con lecturas así de salud. Primero sus primeras lecturas fueron para sanar. Es impresionante. ¿No? Se ponía en estado hipnótico, él no se acordaba lo que estaba diciendo, decía, prepara tal remedio, hace tal cosa, y eso empezaba a dar resultado. Y pasa que en una época, en una parte de su vida, alguien le empieza a preguntar, che, Edgar, contame, anteriormente en la historia, venían las escuelas empezaron a ir a Edgar, ¿no? Decían las escuelas místicas, le decían, Edgar, ¿qué pasó acá en este periodo? Y ahí es como que empieza a hablar de otras cosas, Edgar. Y en un punto del año, ponele 23, hasta el año 43, 2 años antes de fallecer, él empieza a alargar todo lo de la Atlántida. Es impresionante, como más de 1000 lecturas te empieza a decir, creo que hay un documental que habla mucho de eso, sobre todo lo que es Atlante, todo lo que les pasó a ellos. Él lo dice. Claro, él lo que decía, veía los archivos, como decía, él se conectaba con una fuente que él le llamaba los archivos akáshicos, pero él decía que era una fuente de las antiguas reencarnaciones de la gente que lo venía a consultar y le decía, vos estuviste acá, hiciste esto. Y él hablaba abiertamente, ¿no? Y después no se acordaba y se quería morir, porque Edgar era muy... había sido educador de la Biblia, ¿no? O sea, venía de otro palo, claro. ¿Viste? Un granjero, tenía la escuela primaria, o sea, y de pronto estaba hablando de tecnología atlante. Los atlantes, te decía, usaban un cristal, tenían como una especie de central de energía, como sí. Mucho antes. Perdón, Débora, él afirmaba que castillo de coral, que el inventor eso hubiese usado tecnología atlante, ¿puede ser eso? No, él no lo dijo, pero lo que decían que el de Castillo de Coral, yo hice una pequeña investigación de eso, tenía contactos masones. Que había una cajita que tenía contactos una masones. Que tenía contactos, su abuelo, no sé si había sido masón,
y lo que él hacía era, trabajaba de noche y hacía levitar, porque parece que ahí hay que ver qué línea Slay pasa por ahí, o qué paralelo pasa por ahí, porque él, las cosas que hacía él las hacía solo, Lansky, las hacía absolutamente solo. Él mismo decía, no sé si capaz que lo dijo para distorsionar, pero él decía que lo que él usaba eran las técnicas de los egipcios que las sacaban de los atlantes. Yo estoy equivocado. Bueno, ahí está, claro. Bueno, eso no me acordaba, pero no me extrañaría porque además Lansky, ¿dónde estaba? Estaba en Florida. ¿Dónde dijo Edgar dónde estaba una de las partes de la Atlántida que decía que estaba en el Atlántico, pero que estaba uno de los salones de los registros que él llamaba, estaba en Bimini, en las Bahamas, cerca de Cuba, cerca del Golfo de México. O sea, toda esa zona, como le dicen popularmente, toda esa zona es Atlante pura, ya te digo, es Atlante pura. Ahí, o sea, Edgar decía que la Atlántida, en la parte más tecnológica, y por eso ahí está instalada una de las bases norteamericanas más fuerte, que es AUTEC, que Área 51. Ahí está AUTEC, que te dicen que prueban los submarinos, ¿no? Que son para probar submarinos. Pero ahí está instalada una de las bases más importantes de Estados Unidos. Nadie sabe exactamente qué es lo que hacen ahí, porque no me extraña. Así que bueno, en esa zona están las ruinas. ¿Qué pasa? Las ruinas parece que están abajo de los galeones que se hundieron de los españoles. Sí. Entonces, viste que hay muchos buscadores de tesoros, muchas empresas trabajando que quieren sacar ese oro de ahí, y la gente que iba a trabajar empezó a decir, che, pero hay ruinas ahí abajo. Ahí empezó el quilombo. Claro, esto hace ya desde la década de... Hace un montón que muchos decían, hay ruinas allá abajo, y había un silencio bárbaro, viste, y vos tenés que firmar. Pero fueron filmadas, hay documentales. ¿No? En el 2001, claro, el problema fue en el 2001, ¿qué pasó? Fidel llamó a una empresa canadiense rusa, con esta Paulina Zelinsky, al mando de Paulina Zelinsky, que le dijo, che, sacame galeones de ahí, buscame galeones de oro. Bueno, empezaron a rastrear, viste, le informaron, che, acá hay uno, acá, bueno, vamos a ver cómo sale esto, y en un momento aparecieron las ruinas, apareció Ciudad Mega, toda una estructura gigante ahí en Cuba. En Cuba ya se sabía de la década del 50 de que había ruinas, ya habían dicho ahí los servicios, ahí señores, ustedes tienen ruinas, ya se sabía, hay todo un historión. Pero bueno, no sé. Para entender que estas ruinas que están sumergidas, geológicamente tienen muchos años. Exacto. Pero ¿qué pasa? No sabemos, ojo, lo que se vio parece ser una estructura un poco similar a las mayas. Podría ser porque, ponele, ¿cómo saber lo que es Atlante? O sea, yo soy fanática del Atlante, como decías vos, ¿no? ¿Cómo saber que esto que estamos viendo, esto que estamos escuchando? Pero bueno, ¿cómo saberlo? Sí, la escritura parece escritura, que salió y aparecen un montón de cosas, era un poco extraña, era un poco rara. Pero ella, esta mujer que descubre todo eso, que es Paulina Zelinsky, después Fidel parece que le dice que se vaya, no sé. ¿En qué año fue esto? Y esto en el 2001. Creo que tenía 20 años la piba esta, porque es jovencita. No, ya era una mujer grande, ojo, Paulina. 40 años, ponele, tendría. Y bueno, viste, los cubanos se cerraron, porque es un quilombo. Ya. Vos te podés imaginar ahí el tema de la crisis de los misiles. Claro, empezás a hacer otra lectura. ¿Por qué pasó la crisis de los misiles ahí? ¿Por qué? Además de toda la cuestión que había, ¿no? La crisis de los misiles. ¿Por qué? ¿Será porque están estas ruinas? Que ya saben los norteamericanos que están estas ruinas y por eso ponen su base ahí. No, o sea, después nada, nadie habla del tema, nadie quiere hablar del tema. Los cubanos se hacen los tontos, pero lo entiendo, porque del lado de Cuba tenés a China y a Rusia. Claro. Y después del otro lado tenés a Estados Unidos. O sea, todos están, porque ¿qué es lo que decía Casey? Casey decía que la tecnología pura, Atlante, está ahí abajo. Él dice que los atlantes escondieron registros de cómo esa tecnología se hacía. Vos imaginate si eso logran encontrarlo alguna vez. El control del poder del planeta. Vos imaginate si eso sale a la luz alguna vez.
Después él decía, ¿qué dijo? 2 lugares más donde se ocultaron. Uno en Egipto, que parece que acaba de algo aparecer. En la pata de la Esfinge. Uno en Egipto, no, abajo de Giza. De Giza. Viste que yo entrevisté hace poquito a los que hicieron las lecturas de radar y que sacaron todo esto a la luz de lo que está pasando en Egipto. Egipto ahora está hablando con... ¿De Filipo? Exacto. Entrevisté Corrado Malanga y Filipo. Pero entrevisté a Armando May y a Filippo Biondi, que Filippo es el genio. Filippo es el genio del que sacó científico. Exactamente. Pero ¿sabes por qué? Yo te voy a contar una capaz que no la sabes. Todo esto que se hizo debajo de los egipcios, porque Corrado Malanga, en sus hipnosis, tenía data de qué está pasando ahí abajo, y no le había dado pelota a él. Pero después de muchos años, porque Corrado Malanga descartó la hipnosis como método de cura. Entre esas hipnosis que había, él había entrevistado a alguien que decía que debajo de las pirámides... Ay, buscámelo, por favor. Había un dato. Por eso Malanga está... ahora entiendo. Malanga es el director del proyecto. Sí, porque en realidad, claro, Malanga y Filippo escribieron un libro. Y yo lo leía al libro. Y ahí me interesó mucho, porque Filippo, siendo un científico, se acerca a Malanga, parece que había tenido una crisis con sus cosas. Claro. Y bueno, dijo, yo le pregunté en la entrevista, le pregunto a Filippo, ¿tuviste una experiencia así mística? Porque cómo salir de una carrera científica brillante a abrirse a todo este tema, y me miró y se quedó, me dijo, sí, tuve, porque en el libro lo cuentan. Sí. Qué interesante lo que estás diciendo ahí de cómo fue lo de Corrado. Yo soy un muy malanguero, y Corrado Malanga para mí es parte de Humanitarian, pero él tenía la data, él sabía que abajo había, pero bueno, obviamente no se podía comprobar porque estaba basado en hipnosis. Pero bueno, la cuestión que encontré toda una ciudad abajo, una ciudad en Giza enorme, además de todos esos tubos que bajan, que descienden a la tierra, que son 8 tubos con, bueno, toda una cuestión así tecnológica. Yo hice una entrevista, analizamos el paper que ellos sacaron en el 2022 con la misma tecnología, pero ahora lo que hicieron, ajustaron un poco para que sea menos definitorio y pueda atravesar hasta 1,5 kilómetros. Claro, lo que recogen son las ondas de sonido, las ondas sonoras. Por eso es tan importante. O sea, el tuneo de Filippo hace que se recojan las ondas sonoras, y ha salido toda esa cuestión. Y vos sabés que todavía salió, porque yo estoy muy al tanto, porque como tiene que ver Malanga, todavía la comunidad científica no lo puede creer. Todavía no quieren revisar los papers. Pero ahora... Filippo iba a presentar, le pedía mucho el documento científico para revisión de pares. Claro. Lo va a presentar. Parece que lo va a presentar, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Me ha parecido un tipo. Hay uno en el año 2022. Divino. Escúchame, hay uno en el 2022 con Giza, pero no debajo de Giza. Y ahora están elaborando este paper a base de datos no de Giza, de la otra. Primero sacaron de una, bueno, y ahora hicieron de Kefren, y ahora presentaron la de la Esfinge, y a la Esfinge, chao, rematamos. Rematamos. Ahí va Casey por ahí. Claro. lo de la Esfinge sale. Y por eso, porque ¿qué dijo Casey? Casey dijo ahí, y después dijo de México, del Golfo de México, dijo 3 lugares, ¿no? O sea, de la base era en Bimini. Después otro espejo en Egipto, y el tercer archivo, el Holos Record, como le dicen, estaría ahí que lo dicen en Guatemala, no se sabe, por ahí, por esas tierras, en las antiguas tierras yucatecas. Sería un santo grial esto, se descubre. Por eso digo, era importante empezar. Yo dije, bueno, es importante ahora empezar a entender mejor lo que significa hablar del Atlántida. Era importante hablarlo. A la gente que empieza a entender esta cuestión de los criptoterrestres, sí, hay atlantes activos. Bueno, es eso, ¿no? Lo que nos está diciendo las potencias es que creen que hay algo activo con respecto a eso. Porque lo que sabía en la liturgia era que ellos se destruyeron por una energía, pero que quedó todo enterrado. No se ve que había algo latente. Claro, no, bueno, o sea, ahí empiezas a entender mejor esta cuestión de
¿Qué significa hablar de un mundo subterráneo? ¿Dónde estarían? Porque estamos, como se le dicen, ¿es una humanidad disidente, una humanidad separatista? Parece que sí. No te digo que todos sean Atlantis, pero hay una colonia, según lo que dicen los servicios norteamericanos, que parece que ver con esta cuestión de los ovnis, ¿no? Esta cuestión de que son entre psíquicos, la cuestión psíquica y la cuestión material, ¿no? Que era muy de los atlantes eso es muy, muy de los atlantes, pues los atlantes estaban era otra cosa. Casey habla de 1 millón años antes del nacimiento de Adán, 1 millón años antes del nacimiento de Adán, ¿no? Y que era otro tipo de humanidad, que había un conflicto, dijo, entre un conflicto entre dos bandos, uno que le decía, sí, una de las facciones era la espiritual, la que tenía el contacto con con la fuente, como le decía el santo. Gato está por otro dando vuelta. Ya, ¿viste? Ahí es está, Atlante, el gato. El Atlante. Quiere abrir la ventana. Que decía que había un conflicto entre dos bandos. Uno era el espiritual, que manejaba el tema de los cristales, y se comunicaban, como decía Casey, con el Reino Santo, y que se llamaba lo de la ley de uno, le llama él, ¿no? Y después el otro bando, que era los de Belial, que eran más materiales y que querían el control de esa tecnología para gobernar el mundo, como pasa ahora. Dice que, según se dice, ganaron esos, no me extraña, que los otros decidieron un refugio hacia otro lado, según lo que cuenta la tradición, ¿no? Fue una pelea feroz por el control de la tecnología, en el último tiempo sobre todo, y eso los afectó, casi destruyen el planeta. Por eso se habla mucho de una cuestión de que la Atlántida es un punto de inflexión, porque es un peligro este tema. Por ejemplo, en el estudio del éter me llevó a entender mucho que no es tan fácil la aplicación del éter porque tiene efectos en el planeta. Por ejemplo, cuando Tesla hacía sus experimentos con eso, de alguna manera, que él proponía, ¿no? Se provocaban terremotos. Y él lo sabía. Él sabía que eso tenía un efecto porque estás extrayendo del propio planeta. De alguna manera. Hay como mucha romantización con el tema de la energía etérica y eso. Pero lo que se proponía es que para vos poder, por ejemplo, la gente que ya lo estaba manipulando, como especialmente John Worrell Kelly, que era el norteamericano, que también estaba empleando el sonido para levantar estructuras, para levantar esta cuestión de etérica que él decía, una mezcla. Tenés que tener, solamente le funcionaba a él, por eso no hay patentes, porque parece que la gente que despierta esta cuestión etérica solamente le funciona a la persona, y tenés que tener una moral intachable para que eso no se desvíe. Tenés que ser como santo, más o menos, ¿no? O sea, para estar canalizando eso, para estar aplicándolo. Y bueno, ese es el problema, parece ser no transmisible. Mirá vos, yo había escuchado con el tema del éter hace poquito, con éter orgón, de un tal Reich, que era un científico. Sí, pero ese se había vuelto medio loco, Reich. Pero hablaba de lo mismo, hablaba del éter, hablaba de la energía libre. Sí, pero viste que él lo que hacía era cazar ovnis. No, es lo que le pasó, que cuando quiso hacer este experimento de modificar el clima, porque es lo que quería, de alguna manera, había sequía y quería hacer experimentos para que llueva, ahí tocó algo, como decís vos, algo del éter que no corresponde, y a partir de ahí empezaron a ver ovnis. Y el tipo claro. no entendía qué pasaba, diciendo, pero ¿cómo? Yo estoy haciendo experimentos con la parte del clima y aparecen ovnis. Entonces el tipo lo agarró y lo empezó a fotografiar en infrarrojo, con óptica, con celuloide. Y cada vez que hacía ese aparato que él decía que el orgón, el éter lo controlaba, aparecía este problema. Y hasta tuvo un problema de experimento que tocó algo, lo que decís vos, y a 4 cuadras de redonda tuvo un tema de radiación, un problema terrible tuvo el tipo. Por eso estuvo preso, la CIA lo confiscó. Hablaba del éter, que era una yo energía. Pensé que se había vuelto un poco loco Reich. Sí, sé que es bastante tremendo todo lo que. Sí, y la hija, yo hace poquito más, de hecho yo estoy desarrollando con otra persona esto, porque le dijo a la hija,
quiero que microfilmes todo porque me van a matar, me van a confiscar todo porque esto que yo estoy haciendo no conviene. Y dicho hecho, y cuando interviene la CIA, viste, suena raro eso. Sí, Pero bueno, para sí. desarrollarlo, viste, Sí, tal cual. No sabía tanto. Sabía, viste, tenía una lectura un poco más tibia de Reich. No me extraña, pero lo que sí aprendí en el estudio que estuve haciendo es esta cuestión que hay como la gente dice no, porque nos esconden la tecnología etérica, no, pero no es tan fácil pasar a la tecnología etérica y empezar a aprovecharse la tecnología del éter, no es tan fácil. Si nosotros queremos implementar eso, ojalá, porque para terminar con la dependencia que tenemos del petróleo y un montón de cosas, tendríamos que pasar a esa tecnología, ya. Sería fascinante. Pero no es tan fácil la aplicación porque vamos a tener que ver cómo hacemos para no joder tanto al planeta, porque parece que el planeta se ve afectado. Con los atlantes ese fue el problema. De algún modo, esa tecnología de los cristales y todo eso estuvo a punto de hacer colapsar todo el planeta. Y vos decís que todo lo que pasó, esta historia mitológica, todavía eso quedó como pseudoactivo, o sea, se destruyó, se hundió, pero sí, quedó... pero yo creo que hay están yo digo, ¿no? La colonia santa, me parece a mí, la colonia santa es la que a veces sale y le tira a los Estados Unidos, los provoca y le dice, mirá lo que tenemos, a ver qué haces. ¿Viste? No creo en los ovnis estrellados, creo que se los tiran. Y dicen, a ver, tenemos esta tecnología, a ver, revisala. ¿No? Es como que, a ver, ¿podés superarla? ¿Cómo haces para que funcione? ¿Por qué dicen que necesita la tecnología ovni funciona la cuestión psíquica? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que no tienen remaches, no tienen forma de propulsión, no tienen nada, son silenciosos? ¿De dónde sale eso? Bueno, hay que revisar todos los textos antiguos, claro. Desde Casey en adelante. Casey te da muchos datos, muchos datos. Casey es lo más. Casey te da muchísimos datos de cómo puedes. Yo una época que vi un documental de Edgar Casey y había una parte que decía que el tipo era increíble, pero decía que el tiempo no existe, no hay ni presente, ni pasado, ni futuro, es un solo momento fascinante de expresión del presente eterno. Me partió la cabeza. Genio. Porque genio. Yo lo que estudio con Corrado Malanga, él dice lo mismo, que ánima, nuestra alma que está dentro del cuerpo no está dependiendo del tiempo. En la 3D lo tenemos como tiempo, pero no existe. Qué locura. No, es una locura. Cuando dijo eso, Casey, digo, qué loco el tipo. Y que Casey, viste, los atlantes se decían los puros, no, el nivel de conciencia, ellos podían ver hasta, ¿no? O sea, no tenía techo lo que podían hacer. Claro. Era como que ellos, yo ahora me estoy empezando a acordar, era que estos visionarios atlantes, no es que hay un futuro que no se vio, está sucediendo, pero en otros planos. Entonces es un eterno presente. Dice, un fascinante momento de expresión es el tiempo, no existe ni el pasado ni el futuro. Es que dice que ellos tenían comunicación, no solo con el reino santo, cuando digo el reino santo, el reino espiritual, ¿no? Y quizás con otras humanidades de otros lugares, vaya a saber a lo que llegaron, ¿no? Sé que a la gente les es difícil, ¿no? Hablar de la Atlántida ha sido mucho tabú. Pero bueno, pues estamos hablando... lo hablo muy natural porque creo que es hora de que la gente empiece un poco a despertar con este tema, ¿no? Me parece importante, por las revelaciones que están viniendo, ¿no? Sí, vos decís que esta facción que se peleó con los buenos y los malos, o sea, esta facción mala la facción mala es la que actualmente está ahora gobernando la Tierra. Y yo creo que un poco sí, yo creo que sí. Y ellos quedaron abajo, como quedaron ahí en una especie de stand-by. Quedó como una tregua ahí, ¿no? Hay como una tregua, pero por eso yo digo, el fenómeno ovni es tan difícil a veces de llegarle. ¿Por qué tanta oposición, no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué tanto? Viste que siempre nos entrenaron, además porque el fenómeno era extraterrestre puro, que venía de afuera, que sigue viniendo de afuera. Y yo siempre me acuerdo cuando empecé a hablar de este tema, había mucha resistencia por parte de la ufología, ¿no? Sí, hay mucha resistencia, ¿viste? Porque era de la escuela, ya te digo, tuercas y tornillos, científico. Y sigue estando, Sí, pero bueno, ¿sabés qué? Tuve una alegría porque digo, en el Congreso de Godot, en que fueron, estuvo mi amiga Andrea Simondini, su mamá, estuvieron algunos ufólogos ahí, o sea, la verdad que dije, bueno, fue un riesgo presentarle este tema, porque digo, puede parecer un poco volado,
pero bueno, presenté mi visión de la Atlántida, que es moderna, de los 100 últimos años, y cómo está esta corriente de la Atlántida. Había una corriente que no se estaba viendo, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, de cómo los servicios están implicados, cómo las sociedades secretas están implicadas en la cuestión de la Atlántida. Y bueno, la verdad que hice después un vínculo hacia Tallos. Entonces, bueno, armé toda como soy yo, ¿no? Este dato. Y realmente les gustó, fue para mí un alivio, me felicitaron mucho, y había antropólogos ahí en el medio, gente de otros palos. La verdad que digo, fue importante que pudiéramos entender, y me ayudó mucho que se empezó a desclasificar, que lo extraterrestre ya se habla desde arriba. Sí. Entonces eso es importante. Ya se está hablando gente como Harold Puthoff, toda la gente, toda la movida que ha salido desde Star, la gente que está divulgando. El Departamento de Defensa. Exacto, mucha gente está diciendo, hay algo con eso, no te digo que todos dicen que son atlantes, pero algunas facciones empiezan a hablar. Yo puse lo de Harold Puthoff hace poquito, te lo voy a mandar, que él dice, bueno, pueden venir de acá. Él había hecho un documento que se llama Ultraterrestres, y entre de los ultraterrestres dice, pueden ser de la Atlántida, y digo, ¿por qué lo diría? ¿Por qué diría de la Atlántida? Digo yo, me llamó la atención, ¿entendés? Yo digo, pensé que en vida, te juro, pensé, Pablo, que en vida no iba a escuchar eso, que en vida no iba a escuchar que esta admisión de que lo de abajo ahora tiene un peso, que empieza a tener un peso. Débora, si nosotros ahora vamos a meternos en lleno, porque a mí me gusta mucho el tema Atlántico. Sí. Una guerra entre una facción positiva y una facción negativa. La negativa ganó y la positiva quedó resguardada debajo de la tierra. Sí. Y quedaron como, en teoría, como bueno, un impasse tranquilo, pero cuando esta parte de abajo se quiere manifestar, esta va a atacar, no va a querer que se manifieste. Por eso cuando se manifiesta la de abajo, que yo tengo varias, no, lo que hacen, claro, es decir, no es que venimos de abajo, te dicen, vengo de Venus, vengo de acá, vengo de allá. ¿Para qué? Porque bueno, obviamente la cosa no quedó bien, ¿no? Claro. O sea, están con una tecnología, lo que se dice que están con una tecnología, pero quizás no puedan enfrentar todo. ¿Me explico? Quizás no están capacitados para enfrentar todo del otro lado. Eso es mi percepción. Pero justamente estos gobiernos de ahora son los que son la descendencia negativa de esa guerra que hubo. Claro, vos fíjate que ha habido muchas intenciones. Viste que en hacer explotar, viste, hay como una obsesión por hacer explotar bombas atómicas, ¿no? En forma subterránea, en forma de los océanos. Para reventarlos abajo. Claro, hay como una forma de buscarle la vuelta, viste, hubo un intento en la Luna, un intento de que hasta Carl Sagan estuvo entrometido con eso, de hacer reventar, hacer una explosión en la Luna, que después lo pensaron y dijeron que no lo iban a hacer, para ver si es hueca o no, a ver si suena o no. Bueno, y lo de la Luna sería para pensar, ¿no? Viajaron, salieron los atlantes a otros lados. Viste que en el caso, por ejemplo, el caso Rendell Forest, el más famoso de toda Inglaterra, que tuvo ahí en la base en el año 1980, uno de los testigos, después decía de haber tocado ese ovni, y lo contó muchos años después, que dice que él sintió una experiencia que viste que le salían como unos algoritmos, como un código que le apareció. Y ese código, que era algo más informático, lo que reveló es que daba unas coordenadas. ¿Qué decían las coordenadas? Las coordenadas decían de High Brasil. High Brasil es otro de los nombres atlantes desde el lado más británico, más druida, más céltico, ¿no? Ellos le decían a esas tierras, al Atlante, y creían que uno de los famosos Tuatha de Danann, ¿no? que eran los más folclóricos de toda Inglaterra, que son los que llegaron ahí a Irlanda y Escocia, habían venido de unas tierras que se habían hundido en el mar.
Muchos piensan que son las tierras del Caribe, ¿no? Que los Tuatha de Danann, una de las colonias antes de pasar, se fueron y aparecieron ahí con extraños aparatos, extraña tecnología, como cuentan en el folclore, ahí en Irlanda y Escocia. Y ahí son una punta muy importante de la Atlántida, porque mi investigación de la Atlántida de los últimos 100 años revela que Escocia es una de las partes más importantes para entender la cuestión atlántica. Bueno, pero ahí aparecieron todas cerca estaban las Stone Age, todo eso. O sea, sí, pero va más allá, va mucho más allá. No te olvides, ahí en Escocia funciona una de las órdenes masónicas más antiguas de todo el planeta. Viste, Inglaterra desgraciadamente tiene la cuestión arturiana y después tiene la desviación, ¿no? Tiene los caballeros de la mesa redonda y después viene otra cosa. Entonces, ahí de esas tierras, ¿no? Vos fíjate, haciendo el vínculo con el caso de Rendelram, no me sale bien. Bueno, el más famoso de toda Inglaterra. Viste que los ingleses no son fanáticos de la cuestión ufológica. No son como los yanquis, nunca fueron más desapasionados, pero ese caso los marcó, porque esa cosa bajó ahí en esa base y me llamó la atención esto de las coordenadas, ¿entendés? Como diciendo, venimos de acá o venimos de visitas de acá. Ahora, déjame entender una situación, porque ya creo que estoy comprendiendo y se asocia a otras situaciones. O sea, esta facción positiva, esa facción espiritual que se ha recluido debajo de la tierra, y esta que gobierna arriba de la tierra, o sea, que no están incluidos los humanos, sino los gobiernos. Ellos cuando se quieren manifestar, que a ellos no les conviene, van a tratar de hacer todo lo posible para desinformar lo que está manifestándose. ¿Sería algo exactamente, así? Exactamente. Por eso, muchos de los primeros con la camada, por eso hay que estudiar la primera camada de contactados de la década del 50, que cuando empieza todo ese fenómeno, viste que venían de varios planetas, pero el mensaje era el mismo: che, no jodan con la cuestión nuclear, déjense de joder con la cuestión nuclear. Ese era el mensaje. No, basta, no tiren más bombas atómicas, díganle a sus gobiernos que no tiren bombas atómicas, ¿entendés? Estaban dando un mensaje. ¿Qué le va a joder las bombas atómicas de nosotros en la Tierra a otros de otros planetas? ¿A quién le va a joder? O sea, si vos te lo pones a pensar, ¿a quién le va a joder si no es abajo? Te jodes si estás abajo. Y claro, ¿entendés? Pero bueno, en ese momento era muy, qué sé yo, algunos hablaron de la Atlántida, ojo, pero lo que pasa es que a los contactados de esa época, después los investigadores los desecharon muy fácilmente. Y te parece toda gente, viste, que era media pavota, viste, que nos... Viste, como siempre, que no estaban viendo nada, que les tomaron el pelo, que estaban mintiendo. Pero después vos empezás a revisar un poco el tema y te vas dando cuenta de que algo ocurría, de que había algo que salió, que decidió manifestarse y decir, bueno, no, pará, dejen de tirar. Y empezó esta cuestión, ¿no? A ver, ¿qué tecnología tienen? A ver, vamos a ver, mirá hasta dónde llegamos. Te tiro este ovni, ¿hasta dónde llegamos? Mirá lo que tenemos, mirá lo que podemos hacer. Con los atlantes estaban haciendo tenían híbridos entre animal y tecnología, que es lo que se quiere hacer ahora. Ya lo tenían. Qué interesante. Ya lo tenían. Los malitos, los de Belial, ellos le llaman, Casey le dice cosas, le llama cosas, que eran gente que llegaba a la materia y llegaba y se hundía en la materia por esta gente, por estos malos. Y había como un hibridaje que se empezó a hacer, ¿no? Entre algo animal, algo tecnológico. La teosofía también lo menciona un poco. Pasa que no lo entendíamos. Pero estos tipos estaban ya haciendo cosas, que es lo que quieren, sin género, algo que me entretenga, como ahora. Quiero que algo me entretenga. Que sea sin género, que sea tecnológico, que sea medio. Quiero cruzar un animal con esto, ¿entendés? Sí. O sea, por eso ahora esto está volviendo. Y por eso se habla tanto de la Atlántida, vas a empezar a escuchar mucho de la Atlántida, porque es un tiempo que parece que está reflejando lo que pasó hace mucho. Ese es el problema, es algo que no se resolvió.
¿Podría pasar que todas estas manifestaciones de ovnis que tengan que ver con esta guerra entre Rusia y Estados Unidos y posible quilombo nuclear haya una manifestación? Sí, podría pasar. Mira, a mí me ha llamado, ya te digo, mucho la atención la admisión, volviendo al tema criptoterrestre, de esto, la admisión criptoterrestre. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué científicos empezaron a decir de que podría ser que la Tierra estuviera compartida? ¿Cuándo? Es una declaración muy grande decir que la Tierra está compartida, si nadie quería hablar de eso. Si hace décadas todos se reían de eso, que la Tierra la Tierra la compartimos con alguien. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son esos alguien? ¿Son atlantes? ¿Son descendientes de...? ¿Qué pasó con los dinosaurios, por ejemplo? Yo te pregunto. O sea, desaparecieron todos, siguió una especie, porque también en el informe criptoterrestre meten esta cuestión y te dicen que podría haber especies que siguieron evolucionando y nosotros no estamos enterados. Entonces, empiezan a aparecer muchas variantes que antes era imposible considerarlas. En la casuística malanguera hablan de lo mismo. Bueno, era imposible considerar eso y ahora desde ámbitos científicos se está empezando a bajar esa línea. De que la Tierra está estamos conviviendo con algo, ¿no? Que decís, wow, ¿cuándo? ¿Cuándo iba a pasar? Yo te digo, te vuelvo a decir, nunca pensé que iba a vivir para... No, para la verdad me está dejando de lado y procesando, porque nunca pensé que iba a vivir para escuchar esto, para escuchar estas admisiones, y es lo que presenté en la conferencia, las admisiones, y por eso ahí vinieron las miradas como diciendo, no lo puedo creer, alguien está diciendo no lo que Debbie nos dijo hace mucho, pero sí, lo pasa, nunca había hablado abiertamente de la Atlántida. Y eso me encantó también, porque digo, bueno, me voy a dar al gusto, voy a hablar de la Atlántida de una vez por todas. Es un tema fascinante. Sí. Es un tema fascinante. Voy a hablar de Casey, que nadie habla de Casey, basta de Parravicini, hablemos de Casey de una vez por todas. Lo que pasa es que hay mucha información que los sajonan, que está en inglés, y es difícil. Yo cuando he buscado, vos fíjate que lo de Casey es muy difícil porque está todo pago. Tiene esa fundación. No, Pablo, no. Por ejemplo, vos vas a la página de Edgar Cayce oficial, que es de la ARE, y la gente tiene libre acceso ahí. Lo que pasa, hay que ir, pueden en traductor, se traduce todo, pueden bajar su documento. Han digitalizado mucho, tienen una fantástica biblioteca. No sabía, yo siempre tuve impedimento. Te lo voy a pasar, tienen una fantástica biblioteca, tienen toda la documentación de la Atlántica, mucho de las lecturas están desclasificadas para que la gente la pueda bajar y la pueda leer. Está en inglés, sí. No importa la idea. Pero bueno, después vas y lo traducís con lo que fuere. Está toda la data que vos te puedas imaginar, así que si te querés poner al día con Casey, hay que ir a la página de la ARE oficial, hay que ir, tienen hasta las recetas ARE, para las perdón, ARE, ¿a qué te refieres? La ARE era la asociación que se fundó en el año 31 de la Fundación Casey, sería como la Fundación Casey. Mirá vos. Sí, así que Asociación para la Búsqueda y la Iluminación significa ARE. Así que bueno, es el legado. Es el legado de Casey. Es el legado de Casey, ¿no? Antes de morir, esta asociación se fundó. Es la que ha hecho las últimas exploraciones para buscar la Atlántida por todos lados. Han conseguido que en Egipto sea la única fundación que a veces les aceptan hacer expediciones, cavar. La verdad que los tipos los admiro. Así que bueno, han estado en todos lados buscando y apoyando a todo el mundo para que comprobar las profecías un poco de Edgar. Así que, pero ahí es el faro para mí actual para aprender de Casey. Así que bueno, a la gente le aliento, por favor, que vaya a la página de la ARE. Ponen Edgar Casey, le va a aparecer en el buscador, le aparece la ARE. Ahí tienen que entrar y van a ver un montón de material que tienen disponible. Después, obviamente, que si vos te querés ya ser miembro de la ARE es otro cantar, ahí sí tenés que pagar, por supuesto, si querés apoyarlos y todo, pero tenés material a morir, y especialmente las lecturas de la Atlántida, por Dios. Todas las lecturas de la Atlántida de Casey, ¿entendés? Que es fascinante.
La gente tiene que ir y empezar a aprender todo lo que Edgar nos legó de todo el continente y que ha sido su gran divulgador, no hay duda, no hay un psíquico como Edgar, no hubo un psíquico como Edgar. Es fantástico cómo él hacía sus lecturas, era consultado por presidentes, bueno, un personaje que estaríamos horas, pero horas para de hablar de que se contactaba de cuando era chiquito, se contactaba con el reino elemental que lo venía a buscar, bueno, que es maravilla. Sí, es maravilloso. Yo vi unos documentales creo que los vi en Infinito, cuando ya era el canal Infinito, y me dejaba maravillado con lo de Edgar Cayce. La verdad que es increíble, pero también esperemos con el tema de la tecnología esta del satélite de Filippo Biondi, porque si van a encontrar, y vos decís que estás detrás de la Esfinge, van a encontrar todos esos huecos que se encontraron a casi 2 kilómetros. El problema es que, bueno, obviamente no los van a dejar, obviamente que esto ha caído muy mal en Egipto, no los van a dejar excavar, no, olvídate, no hay forma de que puedan excavar, ya estarán excavando, y yo sé que hace muchísimos años que Egipto busca el Salón de los Registros de Cayce, hace muchas décadas que los están buscando, no se ha encontrado todavía, pero porque desde la ARA han dicho, también se busca mal, no se ha buscado como se debe, pero nada, lo de Filippo y Armando y Corrado ha sido como una bomba atómica, una bomba atómica mundial, porque además también a los anglosajones le ha tocado de lleno, viste que los británicos, los estudiosos británicos, Hancock, Bubal, de todos los últimos años, bueno, Bubal creo que ya falleció, pero Hancock especialmente, Andrew Collins, todos los grandes estudiosos que viven en Egipto, no sé cómo hacen, pero viven en Egipto. Vos sabés que fue tanta la negativa de este tratamiento con los satélites de parte de Filippo y Malanga, que ellos le decían, bueno, pero ustedes están hablando, o sea, ¿por qué no prueban sobre otra estructura? Probaron sobre un laboratorio que está a 1 kilómetro de profundidad, una represa y motores de la represa, hicieron un experimento y hasta inclusive una carretera que pasa por debajo de una montaña, con el mismo sistema de SAR que penetra, y con eso los cagaron, pues diciendo, bueno, si esto está así, está tangible, y lo que está en las pirámides es exactamente la misma. Los pibes están de gira, en gira, son, la gente no se cansa de invitarlos a congresos, están viajando por todo el mundo. Pero Horacio está muy descreído, hay muchos, es más, están por todos lados, ha sido como un boom, te digo, nunca he visto una cosa igual. Yo tengo dudas con respecto a la narrativa de lo que van a decir que hay abajo, ¿no? Eso sí me preocupa, creo que no están tan duchos los chicos, incluso Corrado tampoco, de lo que habría abajo. Es el Amenti, como dicen mucho, el mítico Amenti, se habla de qué es lo que se encontró, tiene que ver con la Atlántida o no, tiene que ver con los antiguos fundadores de Egipto que se dicen que son los Sensuhor, ¿no? Los primeros, ¿no? Las primeras dinastías. ¿Qué es lo que hay abajo? Igual nos lleva a cientos de preguntas, ¿no? Igual ellos se cuidaron mucho, Débora, en la conferencia yo la vi toda, la tengo traducida al español. Nunca dijeron, ellos lo único que dijeron es que se podría parecer o tiene el tamaño de una ciudad, y ahí pusieron porque descubrieron una ciudad mentira. Ellos se cuidan mucho porque no te olvides que son todos científicos ahí. Claro, pero es una ciudad, es una ciudad enorme, es una ciudad enorme. Pero ellos dijeron, tiene el tamaño de una ciudad, pero es enorme. Nunca hicieron especulación de lo que pudieron haber encontrado. Por eso te digo, pero bueno, si vos vas al libro de Corrado sí ha hablado de lo que él suponía que podría haber abajo. Menciona la Atlántida, por supuesto, pero bueno, hay alguna narrativa que para mí está un poco ahí todavía verde, no está bien entendida, porque claro, para todos nosotros es nuevo lo que hay abajo. Claro. Creo que ni ellos están conscientes, nadie está consciente, porque hasta que no se descienda ahí abajo, no vamos a saber bien qué es lo que hay. Uno puede tener muchas sospechas, pero bueno, esos descubrimientos increíbles. Hay que comprobarlo, pero bueno, nada, es un momento muy, muy, te digo, muy excitante lo que se está viviendo. Muy excitante lo que se está viviendo, de mucha apertura
Así que bueno, nada, yo la verdad que feliz un poco de estar viviendo este momento, ¿no? Quizás la gente por ahí no toma conciencia todavía, y de hecho yo logré hacerle junto con mi amigo Renato Longato, que además pudo traducir todo lo que nos decían los chicos, pude tener la suerte de poder hablar con ellos, y sí lo hicieron, porque yo les dije que en castellano nadie todavía los había entrevistado, lo cual me llamó mucho la atención, ¿no? Que nadie de desde el mundo hispanoparlante los haya tenido para entrevistar. Creo que España todavía no cae, por ejemplo, no cae, están como muy negados, porque siempre ha estado muy pegados a la cuestión anglosajona, y hay mucha resistencia por el lado de que son italianos. Claro. Ojo. Y también que Corrado Malanga es un ufólogo. Exactamente. Pero viste, Corrado ha sido, bueno, un poco vivo y se ha corrido, y hace bien un poco. Él se ha corrido y le ha dejado a los chicos que tengan su momento. Él hace bien, porque es una figura que, bueno, a mí también me genera cierto ruido, pero hizo bien. Me ha dejado pensando lo que me dijiste también. Sí, la data venía de él. Sí, pero bueno. No le dio pelota, porque... No. Lo que pasa, bueno, Filippo es el genio del grupo, después tenés a Armando, que Armando es un egitólogo y un historiador inconformista, que es el que introduce la narrativa de lo que habría abajo, y ahí sí un poco me preocupo, ahí le hice algunas preguntas, pero bueno, más allá de eso, bueno, y después tenés a Corrado, que viene de la cuestión ufológica, y de pronto, bueno, Filippo se ha unido a Corrado, fue por Corrado que Filippo se une a todo Claro. Vos no te olvides que Corrado Malanga viene del palo científico de la química, de hecho. Claro, claro. Bueno, creo que se conocen desde ahí, desde ese punto. Malanga tiene 50 artículos científicos en revistas científicas de química, o sea, no es un tipo improvisado. No. Eso, pero bueno, lo manchan, ¿entendés? Diciendo, bueno, está manchado el descubrimiento. No, pero bueno, qué sé yo, hay algunas cosas que sí te diré, no seguí todo como vos, que vos seguramente estás sos más experto en Corrado, pero las pocas cosas que vi, algunas cosas sí te diré, otras no, pero bueno, en esta digo, bueno, nada, me ha asombrado mucho que al principio estuve reacia cuando salió la noticia. Me llamó mucho la atención porque habíamos escuchado tantas noticias de esta a lo largo de los años, pero después rápidamente me di cuenta de que no, que esto era algo distinto, sí, totalmente. Que esto era totalmente distinto a todo. Sí. Era totalmente distinto a todo. Entonces decidí abrirme y bueno, tuve la suerte de que gracias a Armando, fue que yo lo invité, en realidad lo invité a Armando, mirá, solo a Armando nada más, porque Filippo no tiene sitio. ¿Hablas italiano vos? No, pero él habla inglés, pero mi amigo Renato habla inglés perfecto, entonces me dijo, quiero con traductor, quiero con esto, está bien, le dije yo, bueno, ahí le dije, Renato, le hacemos la entrevista, y me dio la sorpresa de que se vino con Filippo, y cayó con Filippo. Buenísimo. Sí, yo casi me desmayé, te digo, sí. Cayó con Filippo, y nada, Filippo divino. Sí, eso divino. Te das cuenta de las entrevistas, divino. Inclusive en las entrevistas de Filippo, que vos habrás visto, hay un piloto norteamericano, que no me acuerdo el nombre, que él ya había hecho esas pruebas con el satélite SAR, con este sistema de las imágenes, y él se asombró cuando vieron el paper y vieron toda esta documentación y todo el rechazo a este descubrimiento. Él fue el primero que avaló este tema. De hecho, le hice, hay un reportaje. No me acuerdo cómo se llama el piloto. Ahora, bueno, se le llama el protocolo Biondi. El descubrimiento, el protocolo Biondi, el descubrimiento, y además lo llamó Stanford a ellos ya. ¿Entendés? Los yanquis ya dijeron, che, vengan para acá, sí, chicos. Imagínate que todo eso estamos en formato de un paper científico. Lo llamó Stanford, y ahora, bueno, el próximo año creo que iban a venir quieren venir a Sudamérica o a México, bueno, van a ver. Lo que pasa que, bueno, claro, esto ha puesto nervioso a muchos países, porque dicen, ¿cómo que están no haciendo pruebas de radar en nuestro cielo si no nos enteramos, ¿entendés? Sí, bueno, pero el satélite puede ir donde quiere, encima que lo invade, puede hacer lo que quiere. Pero bueno, viste, muchos... Filippo lo aclara, que ellos, desde el punto de vista legal, el satélite puede emitir esa frecuencia en cualquier lugar del planeta, porque
no incurre en nada ilegal, porque encima no es invasivo. No, ¿Entendés? pero bueno, viste, muchos están como alertas con esto, Sí. porque claro, ¿qué va a pasar? Se Imagínate descubre, si los tipos. se Es descubre. que yo moriría, me arrodillo si por favor pudiera ir a Tallos y hacerme una lectura, ¿entendés? Claro, no, que hacerme unas lecturas en Tallos, por Claro, fin, ¿entendés? Que sepamos realmente qué hay. claro. ¿No? Vos si te imaginás, no tiene límites lo que ellos pueden cambiar la historia, no tiene límites, es fantástico, pero bueno, muchos se han puesto nerviosos porque quieren seguir manteniendo la misma narrativa de siempre, ¿entendés? Sí, Exacto. quieren seguirlo así en la oscuridad, pero imagínate si ellos pasaran sus lecturas sobre Tallos, ¿no? Para sacarnos las dudas, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? ¿Debemos seguir investigando ahí abajo? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo especial? Yo creo que sí, pero bueno, tener esas lecturas es como que un plus extra que impagable, ¿entendés? Así Sí. que bueno, no, son No, y fantásticos. aparte de todo, toda la liturgia que tiene que ver la cueva de los tallos, vos mismo decías que se encontraron figuras mesopotámicas. O sea, Mm. es todo un tema. Vos mismo lo habías dicho esto en la entrevista anterior. Entonces, ¿de dónde Sí, vino? pero bueno, es un lío, pero bueno, yo he logrado en esta actualizar un poco la historia, por eso cuando presenté porque me habían pedido llevar Tallos, y yo decía, bueno, Tallos está muy vulgarizado en los últimos años, está muy trillada la historia, porque en todo internet tenés cosas de Tallos. Todo el mundo ya se cree que son expertos en Tallos o creen conocer la historia en sí, cosa que no. Pero bueno, entonces digo, para mí mismo, ¿cómo actualizo esto? Y bueno, ahí decidí hacer el vínculo con la Atlántida, que hasta ese momento yo había dado algunas pistas, pero bueno, hago una pista ya mayor de lo que Impresionante. ocurre entre A esperar el Atlántida libro. y Tallos. A esperar el libro. Así que bueno, Bueno, Pablo querido. Débora, la verdad, excelente. No me imaginaba una entrevista tan larga porque justamente estaba apuntado al tema de Capilla Monte, pero bueno, tiene que ver eso subterráneo porque los Atlantes de alguna manera están abajo de arriba. Bueno, sí, viste, Está con una connotación. dicen los remanentes de ciertas civilizaciones estarían ahí abajo, ¿no? O sea, pero bueno, lo de Capilla ya te digo, ¿no? Yo lo vivo desde otro modo, algo mucho más espiritual tal vez, ¿no? Pero si hay algo de eso, bienvenido sea, ¿no? Yo soy la primera en apoyarlo. Todavía no he tenido no sé si eso está ahí, pero parece ser que hay algo. Parece ser que hay algo. Bueno, Así Débora, que bueno. gracias por esta riquísima entrevista. La verdad que me dejas pensando, porque esto de las facciones yo estoy muy alineado con eso, así que voy a empezar a investigar. Me vas a dar el link para Pero investigar del case, porque por supuesto, ahora con las herramientas ya te traducen todo, es impresionante. por Así supuesto. que, bueno, nombramos los libros, ya sabemos, y creo que me parece que te voy a empezar a entrevistar con otras cosas mucho más profundas, Débora. Gracias por esta hermosa entrevista, porque no me imaginaba que iba a ir hasta tanto. Bueno, me alegra, querido Pablo, nos pusimos al día hace mucho que no hablábamos, así que para mí un placer con Humanitarian y poder brindarte todos estos datos y todo lo que en estos últimos años he estado haciendo. Así que para mí un placer, te aprecio mucho, lo sabés. Gracias. Sos un gran colega, nunca olvido mis inicios, cuánto apoyo he recibido de vos y de tu grupo. ¿Vos te acordás de Así la que radio de Código OVNI no, 2013? código, así que yo Que, tengo muy presente la gente que siempre me ha apoyado, así que vos sos uno de esos, así que gracias. yo encantada y me alegro que hayamos retomado el contacto, que Sí. hace mucho no hablamos, te quiero mucho. Un saludo a todo el público de Humanitarian. Bueno, un saludo Hasta grande, luego. buenas noches y nos vemos en la próxima. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.